Pensaban que solo estaban arrestando a otro tipo que encajaba con la descripción, pero cuando apareció en el tribunal al día siguiente, sin esposas, sino con traje, se dieron cuenta de que habían cometido el peor error de sus carreras. Eran poco más de las 9 de la mañana cuando llegó la llamada a la central. Chantaje, unos 35 años, chaqueta azul marino, sospechoso de allanamiento de morada en un vehículo en Madison Avenue. Los agentes Brent Halcroft y Lynn Mercer ya estaban patrullando la manzana en su coche patrulla, tomando café y escuchando a medias. Se miraron como si fuera una broma. ¡Ahí está!, murmuró Brent, señalando con la barbilla a un hombre que estaba fuera de Grange Bakehouse, una de las cafeterías más concurridas del centro de Boise. El hombre parecía tranquilo, concentrado, hojeando algo en su teléfono, con una bolsa de croissants en una mano. Se ajustaba vagamente a la descripción, lo cual era suficiente para ellos. Brent aparcó rápidamente, sin luces ni sirenas. Lynn ya había salido del vehículo antes de que las ruedas dejaran de girar. Gritó: las manos donde pueda verlas! El hombre, Kenton Miro, levantó la vista, sorprendido, pero sin entrar en pánico. Disculpe, usted se ajusta a la descripción de un sospechoso. No se mueva, añadió Brent, acercándose con la mano cerca de la funda de la pistola. Estoy delante de una panadería, respondió Kenton, desconcertado. Estoy esperando a mi conductor. Lynn puso los ojos en blanco. Lo aclararemos en la comisaría, dijo. Kenton apenas tuvo tiempo de responder. Brent lo agarró del brazo y lo giró. Ahora se está resistiendo, dijo, en voz alta para que los transeúntes lo oyeran. La multitud comenzó a mirar y sacaron los teléfonos. Kenton no se resistió. No dijo nada más. Miró al suelo mientras le apretaban las esposas en las muñecas. Lynn sonrió con sorna. Es curioso cómo siempre se ponen bocazas hasta que ven las esposas. Probablemente sea otro tipo con una página falsa en LinkedIn. Y alguna historia sobre sus credenciales, añadió Brent riendo. No le han leído sus derechos. No le han pedido la identificación. No han revisado su teléfono ni la bolsa de la compra que claramente tenía un recibo dentro. Simplemente lo empujaron al asiento trasero del coche patrulla y se marcharon bromeando sobre el informe que tendrían que redactar más tarde. Dentro del coche, Kenton miraba al frente en silencio. ¿Tienes algo que decir?, le preguntó Brent por encima del hombro. La voz de Kenton era tranquila. Quiero llamar por teléfono. Brent puso cara de disgusto. Podrás hacerlo después de que te fichemos. Pero había algo en el tono de Kenton, mesurado, paciente, casi indiferente, que hizo mella en su confianza, no lo suficiente como para detenerlos, pero sí lo suficiente como para que Brent volviera a mirar. Por el espejo, Kenton no estaba asustado, no estaba nervioso y no había terminado. En la comisaría, el registro fue lento. El agente de guardia, un tipo llamado Rob Tesh, parpadeó 2 veces cuando vio al hombre que entraba. Chicos, ¿estáis seguros de este? Brent le hizo un gesto con la mano para que se apartara. Encaja con la llamada. Robo de coche. Estaba merodeando. Estaba parado fuera de una panadería, con una bolsa de pasteles y un teléfono. Kenton dijo en voz baja: Lynn, estás dudando de una llamada de campo. Tesh. Rob frunció el ceño, dudó y luego tomó la información de Kenton. Miró la pantalla y luego volvió a mirar. Esta dirección. Me gustaría que me llamaran ahora, dijo Kenton de nuevo, interrumpiendo suavemente. Brent levantó las cejas. ¿A quién vas a llamar, amigo?
A un abogado. No, dijo Kenton. A la oficina del fiscal general. Brent se rió como si fuera lo más gracioso que había oído en toda la semana. Claro, salúdale de nuestra parte. Se alejaron, pero Rob Tesh no se rió. Seguía mirando la pantalla. Y fue entonces cuando todo empezó a cambiar. Pero lo que Brent y Lynn no podían imaginar era lo lejos que se habían adentrado en terreno desconocido. La celda estaba fría, no helada, sino con ese frío constante que se te mete en las muñecas. Cuando estás esposado, Kenton estaba sentado en el banco, sin encorvarse, sin estar rígido, solo firme. Iba bien vestido, incluso con vaqueros y chaqueta, botas lustradas, líneas limpias. Todo en él transmitía control. Incluso, ahora, al final del pasillo, Brent se apoyaba en una máquina expendedora, abriendo un refresco como si fuera un martes cualquiera. ¿Ves la cara que pone?, le dijo a Lynn, como si se creyera superior a todo. Lynn dio un sorbo a su café. Los de ese tipo siempre son iguales. Aparecen en los barrios buenos y se creen que las normas no se aplican. El mismo guión. Brent se rió entre dientes. Lo que más me gusta es cuando empiezan a hablar de demandas y placas como si no lo hubiéramos oído antes. Ninguno de los dos se percató de que el hombre de asuntos internos pasaba por delante de la recepción, ni el hecho de que Rob Tesh se había alejado de su puesto y había entrado en una oficina trasera para hablar por una línea segura. En la zona de espera, Kenton finalmente pudo hacer su llamada. No buscó el número, no se desplazó por el teléfono, simplemente marcó. Soy Morrow, dijo una vez que contestaron. Boise, incidente en Madison Avenue. Necesitaré todo para esta tarde. Colgó sin enfadarse, sin hacer ruido. Simplemente cortó. La llamada duró menos de 30 segundos, pero eso fue todo lo que hizo falta. Más tarde, esa misma tarde, el jefe de la comisaría recibió un correo electrónico directo y discreto del Departamento de Supervisión Civil del Estado, una solicitud de alerta para la liberación inmediata del detenido. Kenton L. Morrow. Se adjuntaban enlaces a credenciales, un perfil de la base de datos federal y una notificación de una auditoría en virtud del artículo 14 de la Ley de Integridad de las Fuerzas del Orden del Estado. No provenía de un abogado, sino del enlace del fiscal general. En 45 minutos, Kenton estaba libre. Cuando Brent lo volvió a ver, fue en el pasillo, sin esposas, sin estar detrás de una puerta, sino caminando tranquilamente junto a dos funcionarios estatales vestidos con traje. Brent parpadeó como si la luz hubiera cambiado de repente. No es posible, murmuró. Lynn entrecerró los ojos. ¿Qué demonios está pasando? Rob Tesh observaba desde su escritorio. No dijo ni una palabra, solo tecleó algo en un sistema al que ellos no tenían acceso. Kenton no miró atrás, no lanzó ninguna mirada, no sonrió. Simplemente se marchó con el mismo paso medido con el que había entrado, y el silencio que dejó tras de sí fue más pesado que cualquier sirena aquella noche. Brent cenó con su hermano y despotricó sobre la gente con contactos, lo llamó favoritismo y dijo que apestaba a política. Lynn, sentada en el porche con una cerveza, le dijo a su amiga que probablemente se trataba de un error del ayuntamiento y que al tipo le acabarían poniendo una multa, porque nadie puede ir tan tranquilo sin esconder algo. Pero a medida que pasaba la semana, los rumores comenzaron a circular dentro del departamento. Alguien mencionó el nombre de Kenton durante la reunión, y dos sargentos intercambiaron una mirada. Un agente dijo que había trabajado en Oakland y que era un pez gordo en un grupo de vigilancia. Incluso el capitán Rolstad,
Empezó a actuar de forma diferente, con respuestas cortas y más cuidado con las palabras. Cuando salía el nombre de Kenton, Brent se ponía nervioso. Si los mandos estaban asustados, significaba que algo importante estaba en juego. Lynn no le dio importancia. Teníamos cámaras corporales, el registro de llamadas, estábamos siguiendo el protocolo. Brent asintió, pero fue forzado. Su estómago se retorcía un poco. Porque algo sobre Kenton no cuadraba. No era como esperaban, y la forma en que se fue sin drama. No era como se mueven los culpables. Aún así, volvieron al trabajo como si nada hubiera cambiado. Pero la verdad ya se movía más rápido que ellos, porque cuando sintieron que el suelo se movía, Kenton ya estaba en terreno elevado observándolo todo, el juzgado del centro de Boise. No era grandioso ni intimidante, solo escaleras de hormigón, puertas de cristal y el eco de los zapatos en los amplios pasillos. Brent y Lynn entraron uno al lado del otro, ambos vestidos con elegancia, con sus uniformes azules planchados y sus placas pulidas, sin sonreír. Era una rutina. Habían comparecido en los tribunales más veces de las que podían contar. El cargo era sencillo: obstrucción de la investigación de un vehículo robado. Esperaban que Kenton llegara tarde. Zrenia probablemente con un abogado a cuestas, tal vez para intentar convertirlo en un espectáculo. Pero Kenton no estaba fuera. No estaba en la sala de espera, ni siquiera figuraba en la lista de acusados como un acusado típico. Cuando pasaron el control de seguridad, un alguacil se acercó a ellos con un rígido gesto de asentimiento. Ustedes dos van a testificar en la sala 2C. Brent respondió: sí, Halcroft y Mercer, el caso Myro. El alguacil parpadeó. Morrow no es el acusado. Brent frunció el ceño. Repita. El alguacil solo señaló. Ya lo verán. Cuando entraron en la 2C, todo parecía extraño, no caótico, ni ruidoso, solo diferente. La sala estaba llena, pero no con la multitud habitual de acusados nerviosos y abogados molestos. Había periodistas, dos equipos de televisión, alguien del ayuntamiento. Brent se tensó y fijó la mirada en la mesa delantera. Sentado junto al juez estaba Kenton Morrow, sin esposas, sin abogado defensor, solo un hombre con un traje oscuro, a medida que hojeaba tranquilamente una carpeta. Una placa delante de él decía: Asesor especial para la responsabilidad civil del estado de Idaho. Lynn se inclinó. ¿Qué es esto?, susurró Brent. No lo sé. Esto no estaba en las notas del caso. El juez pidió orden en la sala. La sesión de hoy se refiere a una revisión de procedimiento en relación con la conducta durante una reciente detención en Madison Avenue, dijo. El señor Miro actuará en calidad de asesor en representación de la Oficina de Responsabilidad Civil del Estado. A Lynn se le crispó la mandíbula. Brent parecía como si le hubieran abofeteado sin previo aviso. Kenton no miró en su dirección, ni una sola vez. Simplemente se recostó en su asiento, mientras la jueza se volvía hacia el banco delantero. Agentes Halcroft y Mercer, acérquense, por favor. Se movieron con rigidez, ya sin control. Todos los ojos de la sala estaban puestos en ellos, pero no del modo al que estaban acostumbrados. No era admiración, era escrutinio. El juez preguntó: ¿pueden explicarnos el razonamiento que les llevó a detener al señor Morrow? Brent carraspeó. Recibimos una llamada de la central. Hombre negro con chaqueta azul marino. El juez interrumpió. No tenía antecedentes penales. No, señoría. ¿Se le pidió su identificación antes de detenerlo?, preguntó el juez.
Señoría, respondió Kenton, se ajustaba a la descripción y no obedeció cuando le dimos las órdenes. Se le identificó antes de detenerlo. Lynn respondió. Se ajustaba a la descripción y no obedeció nuestras órdenes. Kenton no levantó la vista, pero hizo clic con el bolígrafo una vez, lenta y deliberadamente. El juez se volvió hacia él. Señor Morrow, tiene algo que aclarar. Él los miró directamente por primera vez. En mi trabajo, comenzó Kenton con voz firme, he leído cientos de informes que comienzan de la misma manera, descripciones vagas, suposiciones sin verificar, y con el tiempo esos patrones cuentan una historia. La placa no los protege de... Lynn abrió la boca para interrumpir, pero Kenton levantó un dedo, no a ella, sino al juez. Quisiera presentar una moción para suspender el testimonio directo. Hoy se ha autorizado una revisión interna y se celebrará una audiencia en 2 semanas. La sala se quedó en silencio. El juez asintió. Concedido. Brent y Lynn no dijeron ni una palabra. Retrocedieron aturdidos. Kenton recogió su carpeta, la cerró en silencio y se puso de pie. No parecía triunfante, no se regodeaba, pero su presencia pesaba más que cualquier argumento que ellos pudieran haber esgrimido. Y cuando salió, la prensa lo siguió. Las manos de Brent temblaban. Lynn susurró, ¿qué demonios está pasando? Pero en el fondo, ambos ya lo sabían, porque aquello no era una derrota en la sala del tribunal, era el primer movimiento y Kenton acababa de dar la vuelta al tablero, antes de Boise, antes del traje y el título. Kenton Marrow era solo otro chico, que intentaba pasar desapercibido en Bakersfield, California. Su madre, Deirdre Mayrow, trabajaba en turnos de noche en el Mercy Hospital y su padre, cuando estaba por allí, pintaba casas. Y rara vez se quedaba el tiempo suficiente como para dejar algo más que humo de cigarrillos y silencio. A los 12 años, Kenton ya había aprendido a moverse en dos mundos. Uno en la escuela, donde destacaba en los concursos de ortografía y las ferias de ciencias, y otro fuera, donde mantenía la mirada baja cuando pasaban los coches patrulla. No era ruidoso, no era llamativo, pero lo observaba todo. Un día, en octavo curso, un profesor lo acusó de robar una calculadora. Nadie más fue interrogado. Registraron su taquilla y no encontraron nada. No dijo nada entonces, pero nunca olvidó la facilidad con la que los adultos aceptaban las sospechas. Cuando se dirigían hacia él, no era la rabia lo que lo impulsaba, sino el patrón. A los 17 años, obtuvo una beca para la Universidad de California en Davis. Se especializó en ciencias políticas y escribió ensayos que iban al grano. No gritaba, solo exponía los hechos de forma clara, concisa y precisa. En una sala llena de opiniones, hacía que el silencio pareciera un veredicto. A continuación, estudió Derecho en Stanford. Entró sin contactos ni favores, solo con determinación y concentración, mientras otros perseguían empresas y sueldos. Kenton hizo prácticas en una unidad de responsabilidad pública del condado de Alameda. Asistió a audiencias, donde los agentes describían controles rutinarios que acababan con costillas rotas y muñecas magulladas. Anotaba cada palabra. No llevaba la ira como una armadura, sino la paciencia como un arma. A los 33 años, Kenton dirigía las revisiones de la Oficina de Conducta Civil del Distrito Oeste. Silenciosamente, caso por caso, se labró una reputación, no llamativa, no del tipo que aparece en los titulares, sino del tipo que pone nerviosos a los departamentos.
Se movía como un abogado, pensaba como un analista y se comportaba como un hombre que ya sabía lo que escondías. Boise fue su primer nombramiento. Como asesor especial para la responsabilidad civil, un puesto creado tras años de presión por parte de grupos de vigilancia, que estaban hartos de que los asuntos internos limpiaran su propia casa. Kenton fue elegido a dedo por la Junta Estatal, investigado discretamente y confirmado, y mantuvo un perfil bajo a propósito. No tuiteaba, no daba charlas. Apareció, y esa mañana, fuera de la panadería, no era la primera vez que lo identificaban, pero era la primera vez que ocurría después de su nombramiento. Y eso era lo que importaba, porque por una vez no tendría que presentar una denuncia. Él era la denuncia, no quería venganza. Eso era demasiado pequeño para el trabajo que estaba haciendo. Quería la verdad por escrito. Quería que se expusieran los patrones. Quería que los departamentos supieran que estaban siendo vigilados. Y no solo desde dentro. Después del incidente, no llamó a ningún medio de comunicación. Llamó a un juez. Y luego llamó a la oficina de auditoría de personal. Su placa no era de latón, era legislativa. Y le daba autoridad para solicitar expedientes, obtener registros y abrir casos que llevaban años cerrados. Por eso Brent y Lynn estaban tan nerviosos. No se trataba de un solo arresto, se trataba de todos ellos. Porque Kenton no era un abogado cualquiera que habían contratado por casualidad. Era la única persona en todo el estado con la autorización y el motivo para abrir todos sus expedientes, y no necesitaba levantar la voz para hacerlo. La comisaría parecía diferente, no más ruidosa ni más ajetreada, solo tensa. Brent Halcroft fue el primero en darse cuenta cuando entró en la sala de descanso y las conversaciones se detuvieron. No. El tipo de silencio que se produce cuando se interrumpe un chiste, sino el tipo en el que la gente no quiere que se oiga. Que diga algo inapropiado. Abrió la nevera, cogió su almuerzo e intentó actuar como si no se hubiera dado cuenta. Pero algo no iba bien. Lynn Mercer se dio cuenta unas horas más tarde. Pasó por una sala de conferencias y vio al teniente Schaffer hablando en voz baja con dos hombres trajeados. Ninguno llevaba placa del departamento. Uno tenía una carpeta de cuero bajo el brazo, del tipo que siempre parecen llevar los federales. Ella aminoró el paso e intentó oír algún nombre, pero dejaron de hablar en cuanto la vieron. Esa noche, Brent recibió una llamada de su primo, también policía, en Twin Falls. Oye, ¿no esposaste a un tipo llamado Maroy la semana pasada? Le preguntó su primo. Brent sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué? Porque su nombre está circulando como la pólvora. La Junta Auditora Estatal, una especie de autoridad supervisora. Toda la comisaría está vigilando sus informes, como si fueran a ser auditados. Brent se rió, pero sonó forzado. No, no pasa nada, solo un malentendido. El tipo se puso chulo, pero lo hemos aclarado. Pero la mentira ya ni siquiera le parecía convincente. 2 días después, el capitán los llamó. No era una reunión informal, ni un momento para pasar por su oficina, sino una solicitud formal con uniforme completo. Documentación. Entraron en la oficina del capitán y vieron a los mismos dos trajeados del pasillo. Sentados frente a su escritorio, los oficiales Halcroft y Mercer. El capitán Rolstad comenzó con voz seca. Estos son el señor Granger y la señorita Osai, de la Oficina de Responsabilidad Civil. La señorita Osai no sonrió, ni siquiera parpadeó mucho.
Estamos abriendo una investigación interna sobre un incidente que tuvo lugar el jueves por la mañana, en el que estuvo involucrado el señor Kenton Miro. Brent se quedó en blanco. Ya hemos hablado de eso. Fue puesto en libertad. El caso fue desestimado. No pasó nada más. Granger intervino. La investigación va más allá del arresto. Lynn se enderezó en su silla. Disculpe, estamos revisando su historial, las quejas, las denuncias presentadas y las que se modificaron después de los hechos. El capitán Rolstad se movió en su asiento y deslizó una carpeta de Manila por el escritorio. Recibirán citaciones para comparecer en la audiencia de revisión dentro de 2 semanas. Brent abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Lynn tragó saliva. «¿Nos acusan de algo?» «Todavía no», respondió Granger. «Para eso es la audiencia». A la mañana siguiente, ambos recibieron un correo electrónico en sus bandejas de entrada. Asunto: resumen de la revisión del caso, preparado por el asesor especial, K. Murrow. Tenía muchos archivos adjuntos, antiguos informes, marcas de tiempo de las cámaras corporales, declaraciones de civiles, cosas que pensaban que nadie podría relacionar. Las manos de Brent se quedaron suspendidas sobre el teclado durante 1 minuto entero antes de atreverse a hacer clic. Abrió un archivo, una parada de hacía 3 años. Un hombre llamado Julian York, detenido por llevar una luz trasera rota. Detenido por incumplimiento, cargos retirados. Las imágenes de la cámara corporal figuraban como no subidas. La declaración de York decía que lo habían golpeado contra su coche después de pedir un supervisor. Brent lo recordaba vagamente, pero lo suficiente como para cerrar el archivo con el pecho oprimido. Lynn le envió un mensaje. «Lynn, van a hacer que esto parezca un patrón. Brent es un patrón». Hubo una pausa antes de que ella respondiera. «Lynn, seguimos el protocolo». Pero ni siquiera ella parecía segura ya, porque Kenton no solo venía con una historia. Traía recibos y Brent y Lynn finalmente se dieron cuenta de que no se trataba de una limpieza, sino de una autopsia. La audiencia de revisión no se celebró en la comisaría ni en el juzgado, sino en un edificio municipal neutral, en Fairview Avenue, el tipo de espacio que se utiliza para reuniones de zonificación y asuntos municipales olvidados. Pero ese día todas las sillas de esa sala de conferencias de paredes grises parecían eléctricas. Brent Halcroft se ajustó la corbata 3 veces antes de entrar. Lynn Mercer estaba sentada en el pasillo, hojeando una carpeta delgada, aunque no había leído ni una sola página en 20 minutos. No estaban solos. Al menos una docena de personas estaban sentadas alrededor de la mesa. Observadores legales, un miembro de la Junta de Ética de la ciudad y 2 de la oficina del fiscal del estado. No había uniformes ni caras conocidas, ni refuerzos. A la cabecera de la mesa estaba Kenton Morrow. No parecía enfadado. Eso habría sido más fácil. Parecía preparado. La silla junto a él estaba ocupada por la señora Ose, que abrió la sesión con voz monótona. Esta es una revisión formal, en virtud del artículo 14. Están presentes los agentes Halcroft y Mercer. Las acusaciones se refieren al abuso de la autoridad discrecional y a la aplicación indebida y repetida de medidas procesales. Se volvió hacia Kenton. El abogado especial Morrow tiene la palabra. Kenton no alzó la voz, ni se inclinó, solo abrió su carpeta. «Esto no va a ser sobre acusaciones», dijo.
Va a ser sobre patrones. Colocó un documento sobre la mesa. Caso 1. Julian York, detenido por llevar una luz trasera rota. Retenido durante más de 45 minutos, sin cargos. El informe carece de imágenes de las cámaras corporales. Lynn carraspeó. Eso fue hace 3 años. Kenton ni siquiera levantó la vista. Caso 2. Alan Rivers coincidía con la descripción de un sospechoso de robo. Misma comisaría, mismo lenguaje utilizado en el informe. También detenido sin causa probable, sin cargos. Deslizó otra hoja hacia adelante. Caso 3. Mismos agentes, misma redacción. Coincidía con la descripción. Comportamiento sospechoso, tono desafiante. Brent se inclinó hacia adelante. Respondemos a las llamadas tal y como llegan. No controlamos las descripciones. Pero ustedes controlan cuánto tiempo retienen a alguien, respondió Kenton. Ustedes controlan si comprueban la identificación o hacen preguntas antes de hacer suposiciones. Ustedes controlan su tono, su lenguaje y el número de veces que alguien sin antecedentes penales se marcha con moretones y sin una disculpa. Sacó un mapa impreso marcado con alfileres rojos. Estas son todas las paradas que ustedes dos han realizado. En los últimos 5 años, los alfileres no estaban dispersos, formaban grupos en calles específicas. En determinados barrios, Kenton continuó. Hemos comparado vuestros datos de paradas con los de otros 3 equipos de patrulla. Tenéis una media de un 42% más de paradas, el 80% de las cuales involucran a personas de un grupo demográfico concreto. El 90% no dan lugar a cargos, añadió la señorita Ose en voz baja. Eso no es hacer policía, es hacer perfiles, dijo Lynn, alzando ligeramente la voz. Entonces, estamos siendo juzgados por hacer nuestro trabajo, responder a las llamadas siguiendo el protocolo. Vosotros no estáis siendo juzgados. Kenton dijo con voz firme. Están siendo investigados. Una investigación que se ha iniciado porque, por una vez, detuvieron a la persona equivocada, no a alguien con menos credibilidad, no a alguien sin recursos, a mí. Hizo una pausa para que las palabras calaran. Yo no era especial ese día, no llevaba una placa. Solo era un hombre fuera de una panadería. Ustedes decidieron que eso era suficiente. Brent exhaló por la nariz. Teníamos una orden. No le apuntamos a usted. No tenía por qué hacerlo. Kenton respondió, porque han creado un sistema en el que el apuntar es automático. Miró alrededor de la sala y luego volvió a mirar a Brent y Lynn. No pueden arreglar lo que no quieren admitir. Nadie habló durante un largo rato. El silencio no se sentía victorioso. Parecía quirúrgico. No era venganza, era exposición. Y en esa habitación cada paso omitido, cada informe apresurado, cada mirada de desprecio hacia una denuncia de un civil, volvía a salir a la superficie, porque cuando haces la misma llamada una y otra vez, deja de ser un error y se convierte en lo que eres. Cuando comenzó el segundo día de la revisión, Brent Hallcroft estaba quebrado. Entró con aspecto más envejecido, los ojos apagados, la mandíbula apretada y la postura más tensa de lo habitual. No le dirigió muchas palabras a Lynn, apenas la miró. Ella estaba tranquila, o al menos eso pretendía aparentar. Llevaba la misma actitud desafiante de siempre, pero algo en sus ojos la delataba. No dejaba de mirar a su alrededor, observando con atención. Kenton Marron no trajo fuego y azufre, trajo testimonios.
Uno por uno fueron entrando. Julian York, el hombre del semáforo, contó su historia, cómo pidió hablar con un supervisor y acabó con un esguince en la muñeca, cómo presentó una queja, que no llegó a ninguna parte, cómo nunca tuvo noticias, solo silencio. Ellen Rivers, a quien habían confundido con una sospechosa de robo mientras caminaba a casa con una bolsa de la compra, relató cómo la tiraron al suelo, delante de su hija. No había hablado en días. Brent se movió en su asiento durante ese relato. Había otros, no todos se presentaron, pero los que lo hicieron no gritaron, no lanzaron acusaciones, solo contaron lo que había pasado, lo que lo empeoraba, porque Brent y Lynn no podían poner pegas a las historias. Así de simple, así de humano. Lynn cruzó los brazos con fuerza. Hemos visto lo peor de la gente. No podemos permitirnos dudar cuando las cosas cuadran. Kenton no respondió de inmediato. La miró como alguien que estudia una estructura antes de decidir dónde están las fallas. Quizás el problema es lo que consideras que coincide, dijo finalmente. La voz de Brent se quebró un poco. No sabes lo que es caminar por esas calles todos los días. La gente te miente, te amenaza, huye de ti. Eso cambia tu forma de ver las cosas. Kenton asintió ligeramente. No niego que el trabajo sea duro, pero cuando el mismo tipo de personas siguen pagando por los errores de otros, deja de ser una cuestión de peligro y empieza a ser una cuestión de comodidad. Comodidad, se burló Lynn. Sí, la comodidad de las suposiciones predecibles, la comodidad de no ser nunca el que está en el suelo. Los hombros de Brent se hundieron ligeramente y entonces Misu abrió otra carpeta. 3 informes presentados en los últimos 24 meses muestran pruebas de que se han alterado las imágenes de las cámaras corporales. Un video estaba etiquetado como corrupto y otro nunca se había enviado. Brent levantó la vista, lento y pesado. Eso es un problema técnico, no es culpa nuestra. Kenton ni siquiera se inmutó. No fue culpa vuestra la primera vez, ni quizá la segunda, pero ahora vamos por la cuarta. Por primera vez, Lynn no supo qué responder. El peso de sus informes. Los patrones de las imágenes empezaban a presionarles de una forma para la que no estaban preparados. Siempre habían estado protegidos, aislados, pero ahora ese escudo estaba lleno de grietas. Y Kenton no estaba blandiendo un martillo, solo sostenía una linterna. Uno de los miembros del panel se inclinó hacia adelante. Una antigua agente. ¿Alguno de ustedes reconoce que sus métodos pueden haber causado daño? Lynn la miró fijamente, luego a la mesa y dijo lentamente, siempre hemos hecho lo que nos enseñaron. Esa frase quedó suspendida en el aire. Kenton habló en voz baja. Entonces tal vez sea hora de empezar a enseñar algo diferente. Porque una vez que admites las grietas, no puedes fingir que la pared sigue en pie. El último día de la audiencia no comenzó con fuegos artificiales, ni golpes de martillo, ni voces enojadas. Solo el lento murmullo de los papeles y la tensión silenciosa de quienes sabían que la historia estaba llegando a su fin y que no todos saldrían igual. Brent y Lynn estaban sentados uno al lado del otro, todavía con el uniforme puesto, pero su energía había cambiado. Brent había dejado de defenderse, seguía callado. Lynn mantenía los brazos cruzados, la mirada al frente y los labios apretados, ya no con aire de suficiencia, sino rígidos. Kenton Morrow se levantó y caminó hacia el centro de la sala.
No estaba flanqueado por nadie, ni por un equipo de abogados, ni por teatralidades. Solo él y una carpeta con los bordes ligeramente gastados por el uso. La colocó con cuidado sobre la mesa. He dicho lo que tenía que decir, comenzó. Han escuchado a las personas afectadas. Han visto las cifras, el lenguaje de los informes, las imágenes que hemos recuperado. Han oído las mismas frases repetidas, los mismos métodos, las mismas caras siendo detenidas, interrogadas, esposadas y luego liberadas en silencio. Miró a Brent. No creo que ninguno de ustedes se uniera a este departamento con malas intenciones, pero en algún momento del camino dejaron de controlarse a sí mismos, dejaron de ver a las personas y empezaron a ver perfiles. La sala permaneció en silencio. No estoy aquí para arruinarles la vida, eso no es justicia. Estoy aquí porque el sistema no puede arreglarse solo si sigue protegiendo patrones que claramente no funcionan. Hizo una pausa y miró hacia la junta de revisión. Mi recomendación, dijo claramente, es que los agentes Halcroft y Mercer sean retirados del servicio activo de forma indefinida, a la espera de recibir más formación, una revisión psicológica y una auditoría completa del departamento. También solicito que se reabran formalmente los casos señalados durante esta revisión. Brent bajó la vista. Ni siquiera se inmutó. Sabía que iba a pasar. Lynn susurró entre dientes. Era un trabajo. Kenton se volvió hacia ella. No, era una responsabilidad. Y cuando olvidas eso, la gente sale perjudicada. La junta pasó a sesión a puerta cerrada. 35 minutos. Después, regresaron con su veredicto. Brent Halcroft, suspendido del servicio activo y despojado de su placa, en espera de una reevaluación. Lynn Mercer, lo mismo. Ninguno de los dos habló cuando se leyó la decisión en voz alta. Ninguno la impugnó. No hubo salidas dramáticas, ni sillas que se golpearan contra el suelo. Solo dos agentes que habían creído durante demasiado tiempo que su cargo les protegía de rendir cuentas. Kenton recogió sus cosas en silencio mientras salía. Pasó junto a Brent y se detuvo. Brent lo miró solo un segundo. No pensé que acabaría así. Brent dijo que no tenía por qué Kenton. Respondió que eso no dependía de él. Se marchó sin decir nada más. Esa noche, Brent recogió sus cosas de la taquilla en soledad. Lynn nunca apareció. Se rumoreaba que se había tomado unos días libres. Nadie se puso en contacto con ella. Las mismas personas que una vez brindaron por ellos en las fiestas de jubilación y en los banquetes de fin de año, estaban de repente ocupadas o de guardia. La comisaría ya empezaba a mirar por encima del hombro. Se colgó un nuevo cartel en el pasillo, cerca de la sala de la brigada. Línea de responsabilidad civil confidencial. Algunos novatos lo miraron más tiempo del necesario, y Kenton voló a Coeur d'Alene a la mañana siguiente. Otra ciudad, otra comisaría, otra revisión silenciosa. Ese era el trabajo, no los titulares, la estructura, la verdad, la reparación a largo plazo. No necesitaba aplausos, solo que la pared dejara de ocultar las grietas. Porque cuando nadie vigila a los vigilantes, el ciclo nunca se rompe. Pero ahora, por fin, alguien lo hace. 2 meses después, la ciudad de Boise seguía adaptándose. Los medios de comunicación habían pasado página en su mayor parte. No había protestas importantes ni titulares virales, pero algo había cambiado bajo la superficie. Y la gente que prestaba atención podía sentirlo. Kenton Miro no se quedó. Nunca fue su intención. Su trabajo era moverse de ciudad en ciudad, de caso en caso,
sin quedarse nunca el tiempo suficiente como para formar parte de la historia. No buscaba elogios ni un pedestal, solo quería que hubiera consecuencias para todos, no solo para los indefensos. Pero el efecto de lo que pasó no desapareció con él. El manual de formación de la comisaría de Boise se reescribió, no de forma drástica, solo lo suficiente para que importara ahora. Se exigía a los agentes que revisaran imágenes de casos reales, no ejemplos escenificados de detenciones que habían salido mal. El caso de Kenton se convirtió en uno de ellos. En la orientación para los nuevos reclutas, se empezó a hacer una nueva pregunta. ¿Alguna vez has cometido un error y has aprendido de él? No era para avergonzar, sino para ver si una persona era capaz de asumir la responsabilidad antes de ponerse la placa. Brent Hallcroft aceptó un trabajo en el departamento de incautación de vehículos de la ciudad. Tranquilo, desarmado detrás de un escritorio. No hablaba de la audiencia, ni fingía que le habían hecho daño. Algunos decían que estaba amargado, otros que por fin había empezado a escuchar. Lynn Mercer nunca volvió. Se dice que se mudó a Wyoming, más cerca de su hermana. Desactivó sus redes sociales y rechazó todas las entrevistas. No discutió las conclusiones de la Junta, pero tampoco las aceptó, al menos en voz alta. Y las personas que fueron detenidas, esposadas y humilladas sin motivo. Algunos de ellos recibieron disculpas, no todos, pero unos pocos. Julian York recibió una carta manuscrita de la oficina del alcalde Eileen Rivers. Recibió una llamada de seguimiento del fiscal de la ciudad, preguntándole si estaría dispuesto a mediar nada llamativo. Ningún acuerdo que apareciera en las noticias, pero señales silenciosas de que algo había tocado un punto sensible. Esa era la parte que la mayoría de la gente no vio. La justicia no siempre viene acompañada de fuegos artificiales. A veces solo significa que alguien finalmente escucha, que se pide cuentas a alguien con poder y que la próxima vez quizá alguien dude antes de tratar a un hombre con chaqueta azul marino, como a un sospechoso antes que como a una persona, porque lo que ocurrió ese día fuera de la panadería le podría haber pasado a cualquiera, pero le pasó a Kenton Murrow, un hombre que se había pasado toda su vida viendo cómo se silenciaba a la gente. Y cuando le tocó a él, no gritó, no amenazó, les mostró el espejo. Y por una vez tuvieron que mirar. La lección no era que Brent y Lynn fueran malvados o incluso inusuales. La lección era lo fácil que es dejar de ver a las personas como personas y lo peligroso que se vuelve cuando ese hábito lleva una placa y tal vez, solo tal vez, alguien en esa comisaría, algún joven recluta con botas nuevas y una placa limpia, recordaría eso la próxima vez que recibiera una llamada con una descripción vaga. Tal vez se detendría, haría una pregunta, comprobaría la identificación antes de esposar a alguien. Tal vez eso sería suficiente para cambiar una vida. Quizás más, porque el cambio no siempre grita, a veces simplemente sale de un tribunal con una carpeta llena de nombres y se asegura de que no vuelva a suceder. Si crees que historias como esta merecen ser escuchadas, si crees que la verdad debería incomodarnos lo suficiente como para crecer, suscríbete a este canal. Cada historia es un paso hacia la comprensión. No apartemos la mirada cuando importa.